Buenas tardes a todos. Retomamos el ciclo formativo de conferencias con una oferta, un ofrecimiento con un tríptico formativo a cargo de dos hermanos de la hermandad. Y bueno, quiero antes de iniciar dar nuevamente las gracias al Ayuntamiento de la ciudad. Hoy nos acompaña a través de José Luis Cordero Varo, del equipo de gobierno. Igualmente dar las gracias a Joaquín Rodríguez Balestra, del Grupo Municipal Popular, que también nos viene acompañando en esta charla formativa. Le paso la palabra a nuestro hermano Santiago Muñoz, que será quien ejerza de moderador de esta sesión formativa, en la que, por cierto, notaréis la ausencia de Juan José Carrera Rojas, por imponderables de última hora no ha podido asistir, así que les pido excusemos su no asistencia. Santi, como tú quieras. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, porque hablar de la figura de San José es siempre interesante en dos aspectos fundamentales. Dos aspectos que de una u otra forma se van a hablar hoy aquí. Es el aspecto histórico, la relación directa que ha tenido la figura de San José con la ciudad de San Fernando. Y otra es, que viene a colación de esa, la fe que se le tiene al patrón. Yo siempre lo comento en la hermandad, que gracias a un grupo de jóvenes locos, hoy siguen locos, pero no son tan jóvenes, San José está entre nosotros. Y eso es importante para la ciudad de San Fernando. Quiero agradecer la presencia de José Luis Cordero, miembro del equipo de gobierno, también de Joaquín Rodríguez Balestra, del Partido Popular, en el Ayuntamiento también. Y lo importante es que todos son amigos y miembros de la hermandad. Mi amigo Juan, Juan Madrid es una de las personas que más sabe de la historia de San Fernando. Hemos compartido muchísimas radios y muchísima televisión juntos. Y la que nos queda, Juan, todavía. Y ahora vamos a presentar a los que realmente van a llevar esta mesa. Yo me voy a limitar a ser un poquito el juez, como si fuera un partido de tenis, pero aquí no va a pasar nada que no sea bonito. Hablemos de Diego, que también es un gran amigo mío, no digo los años que hace porque ya mejor callarlo. Diego Moreno García es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz y es experto en comunicación en museos en la Universidad de Granada, técnico en museos y patrimonio, conferencias y docencias sobre fotografía en las universidades de Cádiz, de Las Rábidas, Santiago de Compostela, Universidad de Santa María de Colombia, Universidad Austria en Texas y Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras. Su línea de investigación, sobre todo y principalmente, se desarrolla sobre la fotografía, algo tremendamente interesante, en el siglo XIX, y la fotografía como identidad. Desde el año 1996 trabaja en el área de cultura del Ayuntamiento de San Fernando y se lo encuentran por los archivos, por los papeles, eso es por eso, un buen sitio para encontrarte. Y Juan Manuel Rueda Cebada, que es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, actualmente ejerce como profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia, con plaza como funcionario de carrera en Jerez de la Frontera. Hermano de la Corporación de Veracruz, de Afligidos, de nuestra localidad, las dos hermandades de su barrio del Cristo. Además, es hermano de la Divina Pastora de nuestra querida isla. Hermano igualmente de la Cofradía de Jesús Cautivo de Chiclana y de la Archicofradía de la Palma de Cádiz. Pertenece a la Junta de Gobierno de nuestra esclavitud de San José de manera ininterrumpida desde su reorganización, primero como asociación parroquial, que fue en el año 2000, y posteriormente como primer hermano mayor desde su restauración en octubre de 2004 a 2013. Desde 2014 y hasta este último mandato ha ejercido el cargo de fiscal en la Junta de Gobierno. También en el ámbito cofrade ha participado en carteles
ha presentado carteles de la Semana Santa de San Fernando, el del Corpus Christi, el conmemorativo del Año de la Fe en el 13, ha sido pregonero de la Gloria en el 15, ha tenido a su cargo la exaltación a la Santa Cruz de la Hermandad de la Veracruz en el año 2019. Se considera un isleño, que evidentemente lo es, pese a vivir fuera de la isla desde los 15 años, aunque jamás ha perdido sus vínculos con esta tierra, y eso se lo debe tanto a su familia, algo tremendamente importante, como a sus amigos y por supuesto a las hermandades y cofradías a las que tanto quiere, admira y se siente unido. Para poner en contexto todo, yo quisiera hablar antes con Juan Manuel, hacer una pregunta. Vamos a poner en contexto, vamos a saber de dónde partimos, porque partimos de muy lejos, partimos desde el siglo XVII, cuando las carmelitas descalzas, de una u otra forma, entran en la ciudad de San Fernando, y evidentemente de ahí también entra San José. Pero sus puntos más importantes es en la segunda parte del siglo XVIII y a principios del XIX, donde ocurren cosas tan importantes como el voto y como el patronazgo. Y claro, hoy el contexto de voto se nos puede ir a otro sitio, pero no en aquella época. Yo quiero, Juanma, que nos pongas en esa etapa histórica y que nos digas las razones principales por la cual San José inicia ese vínculo con la ciudad de San Fernando. Bien, pues buenas tardes, noche ya. Muy agradecido a Santi por su presentación y muy agradecido, como no, a la Hermandad y a la Junta de Gobierno por designarme, por hacerme partícipe del honor de participar de esta mesa, directamente de estos actos del aniversario y de este tríptico, como decía el hermano mayor. En relación a lo último que comentaba Santi, evidentemente cuando nosotros hacemos referencia a la palabra voto actualmente se nos viene a la cabeza un significado completamente distinto al que podía tener en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Evidentemente para nosotros es sinónimo de sufragio, de ejercer el derecho al voto, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero evidentemente la palabra voto tiene otro significado y lo tenía en el contexto en el que nos situamos, en el antiguo régimen sobre todo, que es el de juramento o promesa. Juramento o promesa, en este caso, a San José. Esto se ha explicado de manera más o menos general en las dos ponencias anteriores, lo explicó el padre Álvaro estupendamente, se hizo referencia la semana pasada, pero hoy se trata de concretar en qué consiste el voto a San José, ese voto o ese juramento. El voto a San José, evidentemente, es un juramento que viene como consecuencia de una petición y una acción de gracias. Se trata de un juramento que realiza el ayuntamiento de la entonces villa de la Real Isla de León a San José en acción de gracias por su milagrosa intercesión, atribuida intercesión en la epidemia de fiebre amarilla de ese año de 1800. Pero para entender por qué se invoca a San José y por qué se solicita esa intervención a San José, pues tenemos que remontarnos pues, a mediados del siglo XVIII. Hay una serie de fechas claves en este proceso. Podemos hacer referencia, por un lado, al establecimiento del departamento marítimo aquí en la isla de León, de la Armada, uno de los pilares de esta historia del voto y del patronazgo, y a la fecha de 1755, en este caso, el 1 de noviembre, cuando se produce el maremoto de Lisboa de 1755, cuando se atribuye a San José el milagro de que librara a la población del Arsenal de la Carraca de esa catástrofe o de los posibles daños que pudiera haber sufrido. Y de ahí viene toda la presencia e historia de la ceremonia de la bendición del mar.
en la que San José este año, con motivo de este aniversario, pues ha participado. Y por otro lado tenemos la fecha de 1766, que es la fecha en la que se constituye como cabildo independiente en la isla de León con respecto a la ciudad de Cádiz. Y entre las primeras decisiones que toma el cabildo, pues está la de proclamar un patrón para la villa. Por tanto, la historia devocional y del patronazgo de San José está vinculada y es inseparable de la historia de San Fernando, de la historia de la isla. Concretamente, el 20 de marzo de 1766, un día después de la celebración de la solemnidad de San José, es cuando en este caso sí se vota por parte de los ciudadanos de las distintas parroquias, de los distintos barrios, como comentábamos antes con Diego, y resulta elegido San José. Eso es lo que venimos a conocer en esta pequeña historia del patronazgo como la primera proclamación del patronazgo. Entre 1766 y 1800, ya nos vamos a principios de 1800, suceden una serie de acontecimientos. Como consecuencia de esta proclamación por parte del ayuntamiento, evidentemente se solicita el refrendo de la Iglesia, y la Iglesia en este caso, como ya se ha comentado en otras ponencias y se recoge en distintas publicaciones, pues no es del todo partidaria de ese patronazgo principal de San José. Se había realizado todo el proceso necesario por la parte civil, pero la parte eclesiástica de alguna forma había quedado un poco al margen. Entonces la Iglesia considera que, en este caso, la figura de los mártires, San Servando y San Germán, patronos de la diócesis, tenía suficiente relevancia todavía en la isla como para que siguieran siendo patronos principales. Y en este caso pues interviene el obispo de entonces, Tomás del Valle, y de alguna manera pues toma una decisión salomónica, podríamos decir, y para no disgustar a ninguna de las partes, pues decreta que efectivamente San Servando y San Germán sigan siendo patronos de San Fernando, patronos que eran ya de la diócesis, y San José queda como compatrono o patrono menor. Es decir, se le da su sitio, pero teniendo en cuenta los dos posicionamientos. Evidentemente esto va a cambiar como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla y todo lo que se desencadena durante esos meses, aproximadamente entre agosto y noviembre de 1800. Pero digamos que hay una serie de fechas clave hasta llegar al año 1800, y ya a partir del 1800 pues podemos seguir hablando. 1755, 1766, 1800, y por supuesto está también, desde el punto de vista espiritual y religioso, como comentaba Santi, la presencia de los padres carmelitas descalzos en la villa de la Real Isla de León. La primera fundación del convento, si no recuerdo mal, es de 1680, ese primer convento, finales del 17, después viene la construcción del segundo convento en el primer tercio del siglo XVIII, y evidentemente la presencia de los padres carmelitas descalzos, ese impulso de la devoción realizado por Santa Teresa, y esa presencia pues evidentemente refuerza la devoción a San José. Dos pilares, la armada, los carmelitas, y por supuesto pues la decisión del ayuntamiento de 1766 de proclamarlo como patrón, teniendo en cuenta también esos antecedentes. También a modo de anécdota, cabe decir que el 19 de marzo de 1755, curiosamente meses antes del maremoto de 1755, se coloca la primera piedra de la iglesia mayor, precisamente el día del santo, y en un principio pues se atribuyó la buena marcha de las obras y todo lo bien que resultó al santo precisamente. O sea que no deja de ser paradójico que también la fecha de la colocación de la primera piedra de la iglesia mayor fuera el día de San José, ese mismo año que precisamente el 1 de noviembre pues se le va a atribuir el milagro de haber librado a la población del arsenal de las catástrofes del maremoto. Luego me gustaría que nos hablases un poco de lo que es en sí la imagen actual, la que vemos. O sea, hay muchas imágenes de San José, pero la imagen actual del santo, la que todos conocemos, me gustaría muchísimo que nos hablase. Pero antes
antes quiero que intervenga Diego, que ha cogido ese bisturí de la historia y de su curiosidad, porque para esto hay que ser primero curioso, y ha hecho una disección del cuadro del voto que nos trae Peprada y me parece interesantísima, porque es un cuadro que todos conocemos, que es un cuadro que pertenece a la historia misma de esta ciudad, en un acto además tremendamente importante, Diego, y sale mucha gente. Algunos, es lo que me has dicho y es verdad, algunos estaban y no salen, y otros no estaban y salen. En fin, se aprende mucho mirando bien como tú miras concretamente este cuadro. Háblanos un poquito qué es lo que está hablándonos el cuadro a nosotros. Si te parece, voy a acércate. Bueno, yo tengo una voz potente, no sé si... Pero bueno, esto te lo hace mejor. Eso. Así no lo pongo tan potente, ¿no? Si te parece, es que no se ve muy bien, voy a proyectarlo porque lo voy a hacer un poco, intentar hacerlo didáctico y bueno, vamos a apagar la luz para poder ganar un poquito en calidad. Aunque no se me ve a mí, que soy menos importante. Bueno, yo veo con él, yo veo bien aquí con, que veo bien. Yo cada día veo peor. Bueno, entonces, bueno, gracias por... ¿Se oye bien el micro? Sí, sí. Vale, sí. Que sobre todo, gracias por estar aquí esta tarde, una tarde que bueno, que nos invita a salir a la calle, solamente los que tenemos obligaciones, por ejemplo, de sacar perro, ¿no? Que hay que salir a la calle, la mía ya se ha cumplido, y agradeceros que estéis aquí dándonos respaldo e interesando por lo que os vamos a contar, ¿no? Sí que es cierto, Santi, que yo traigo otra mirada alternativa a ese instante de la historia de San Fernando, al hilo de lo que Juanma me contaba. Me lo has puesto muy bien porque me has obviado la parte histórica y esa la obvio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Son los hechos acontecidos en la ciudad, yo empiezo aquí, con motivo de la epidemia de la fiebre amarilla a principios del siglo XIX, en general. Pero lo hago desde otro enfoque, lo hago desde la perspectiva de los individuos, actores que, situados en su tiempo y circunstancias, interactúan con su entorno e intentan organizar sus vidas desde lo profesional y lo familiar. Personas que, como lo vamos a ver ahora, pertenecen a distintos grupos sociales que están sometidos a las normas que dictan las instituciones de su tiempo con estructuras muy rígidas. Algunos actores, la mayoría anónimos, han permanecido en el olvido. Otros han quedado perpetuados, plasmados en obras artísticas, individuos, todos ellos, que construyen lo global y lo global lo construye a ellos. Dormidas en los archivos públicos y privados, han quedado olvidadas muchas de las historias, de sus momentos vividos, de las experiencias que se vivieron, esta en concreto. Ese grupo de personas anónimas, descrita por Eric Hobsbawm, como lo llama personas extraordinarias, y son consideradas por este autor los principales actores de la historia. Y ese es el objetivo de estos minutillos que voy yo a contar aquí. Santi, tú me controlas el tiempo porque yo... Tú no te preocupes, que para eso soy un fenómeno. Bueno, vamos a empezar, voy a coger el ratón, vamos a empezar aquí. Bueno, ¿y de dónde parto yo aquí? Estas son las fuentes que yo he utilizado para llegar a las conclusiones que voy a dar hoy, ¿no? Sobre todo una primaria, que la tenéis aquí, que son la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de San Fernando, y otra es el cuadro que pinta ya sabéis, ¿no? Francisco Rodríguez y Mayo en 1801. He añadido también la lápida que se conserva en la Iglesia Mayor, que sabéis que se coloca el 25 de abril de 1801, pero sobre todo he trabajado con los libros de cuentas de propios y arbitrios, o sea, la contabilidad municipal. Entre el periodo que va entre 1799 y 1804. Lo que pasa es que hoy solamente me va a dar tiempo a contaros
algo de 1800 y 1801, pero da para muchísimo, para muchísimo. Estos expedientes, que son quizá los que menos se estudian, están repletos de información que merecen un estudio más profundo y de los que hoy daré algunas pinceladitas. Obviamente he consultado también las actas capitulares y el expediente relativo al voto de San José, que sí, ¿cómo se va a pasar aquí? Aquí, que es la caja esta, la 2405, que se llama expedientes relativos a funciones y solemnidades religiosas. Insisto, toda esta documentación se conserva en el Archivo Municipal de San Fernando. Vale, bueno, estas son las fuentes y vamos a las fuentes, que cuentan las fuentes. Bueno, en principio, estos expedientes de la contabilidad municipal figura una partida denominada festividades de la Iglesia, que recoge los gastos originados con motivo de las diversas festividades religiosas, es decir, Candelaria, Purificación de Nuestra Señora, Patriarca San José, Santísimo Corpus, Santos Patronos San Servando y San Germán, y la festividad de los desagravios del Santísimo Sacramento. Yo me voy a centrar solamente en los gastos que supone para las arcas municipales la celebración de la función al patriarca y las llamadas fiestas con motivo de la epidemia. Luego aclaro esto de fiestas con motivo de la epidemia, ¿qué es? Bien, ¿qué tenemos aquí? No, como asignación anual, siempre como regla general, a la función del patriarca de San José se le asigna 600 reales de vellón. Aunque, como ya se sabe siempre con las cuentas, debido a los imprevistos, casi siempre la cantidad es mayor, no son 600, pues 680, 690. Y aquí es donde se hace llamativo el gasto de 1800, 1801 y 1802. Evidentemente sabemos la causa de ese gasto, pero no sabemos detalladamente en qué se gastó el dinero. 1800. Esto es un poco duro, pero creo que es interesante verlo. 1800. 10.112 reales de vellón, que es la suma de los 600 asignados por la función del patriarca, más los gastos originados con motivo de la llamada fiesta con motivo de la epidemia. 1801, 7.131, que es la suma de los 600 reales de vellón asignados anuales, más la adquisición de un cuadro, que son 1.500 reales de vellón. Esto es lo que cuesta el cuadro que se le encarga a Francisco Javier Rey Maya. Pero sigue subiendo. 2.000 reales de vellón por la impresión del sermón predicado el 26 de noviembre de 1800, más 3.031 reales de vellón por la fiesta de los desposorios y voto por los dos cabildos, 7.131. Pero hay más. 1802, 6.600 reales de vellón, que son la suma de los 600 reales de vellón, más 3.000 por la festividad del voto y 3.000 por las diligencias para obtener las bulas de su santidad para la confirmación del voto. 1802 hoy no voy a continuar porque no me va a dar tiempo. Me encantaría porque es muy interesante, pero no se puede. Esto me ha saltado. Perdón. He traído este cuadro comparativo porque muchas veces no sabemos qué supone 1.500, 3.000 reales de vellón. Me preguntaban, bueno, ¿y eso actualmente cuánto es en euros? Eso es imposible de saber. Entonces la respuesta está aquí. ¿Cuánto cobra un macero al año? Pedro Sánchez Corsado de hermano 1.650, cuánto cobran los cocineros, ahí tenéis un cuadro de cuánto cobra el cirujano, al menos para que sepáis lo que supone, el esfuerzo que supone el gasto. Y al lado tenéis lo que normalmente se asigna a las festividades religiosas. Perdonad que se ha movido, pero es que hemos tenido un cambio de ordenador. 600 para la función del patriarca, 1.300 para la Candelaria, 4.000 para el Corpus y 600 para los santos patrones San Servando y San Germán y para los desagravios. ¿Vale? Bueno, al menos un poco a título informativo. Y aquí tenemos, como hemos visto, el gasto del año 1800 de 9.506, que es el gasto ocasionado por las fiestas con motivo de la epidemia. ¿Y qué es esto de las fiestas de la epidemia con motivo de la epidemia? Bueno, tenéis 3 días de relativas públicas para aplacar al Señor San José, 19 de octubre voto del patriarca, el Te Deum del 16 de noviembre y el 17 de noviembre la honra a los muertos en la parroquia y la procesión por la tarde.
conocer y poner nombre a algunos de esos actores anónimos que yo citaba al principio. Entre ellos he elegido los siguientes. Hago una aclaración. En los expedientes de cuentas de propios y arbitrios no siempre se indican los nombres de los individuos a los que se le hace determinado pago. Tan solo el concepto. Aparece peinar las pelucas de los maceros, pero no sabemos quién las peina. Mover los bancos, compra de clavos para la formación de altares, traer las barricas de la carraca, timbalero de la caballería o cocheros para traer y llevar a los predicadores. Aparece el gasto, pero no quién lo hace. Esos nombres no se nos queda pendiente. Hay nombres que evidentemente no vamos a conocer nunca. Quién sabe si los estudios más exhaustivos en el futuro, bueno, pues es posible que podamos saber incluso quiénes son estas personas que sí que son anónimas. Porque brevemente yo he sacado a estos anónimos y los he sacado a la luz. ¿Quiénes son, por ejemplo? Bueno, pues Nicolás González Coronado, de Suministra la Cera, participó en la fiesta de la epidemia y no lo conocíamos. ¿Quién hizo la impresión de las papeletas y los carteles? Pedro Segovia. La capilla de voces e instrumentos, Julián Domínguez. El representante de los músicos de los batallones, Vicente Camerino. El sermón, don José Ruiz, doctor José Ruiz. Los maceros, que son los hermanos Sánchez Corchado. Los clarineros. El mayordomo del ayuntamiento, Ángel Marazzi. Y Antonio Martínez, que es el mayordomo de fábrica de la Iglesia Mayor. Evidentemente detrás de todos ellos hay una vida, un oficio, pero bueno, es una cosa que no es el momento, ¿no? Pero bueno. Y ahora que vamos a usar, como decía al principio, voy a usar las fuentes documentales, pero ahora voy a usar otra fuente, que es una fuente gráfica, que es nuestro querido cuadro del voto, que ya tenemos en la Casa Capitular. Y vamos a intentar a partir del cuadro reconocer a otros anónimos. Vamos a ver si es posible. Bueno, anónimos y no tan anónimos, ¿vale? Os he puesto aquí un poco la figura de Serrano Carriola. Bueno, ya sabéis que fue el diputado, lo que es el concejal actual, encargado por el Cabildo para que se encargara de elegir al artista que plasmara el momento. Él sabéis que elige a Mayer. El otro día estuvo en la conferencia, yo no voy a citar mucho el cuadro. El precio del cuadro, que ya os he dicho, que les costó 1.500 reales de Bellón. Un poco, una pequeña biografía de quién es Juan Serrano Carriola, porque muchas veces no sabemos quién es quién. En este caso es muy sencillo. Tenéis ahí, cirujano de la Armada, destinado al Departamento Marítimo, y bueno, y acabó siendo regidor bienal y diputado. ¿Qué he hecho con el cuadro? Con permiso de su autor y el Ayuntamiento de San Fernando, lo he diseccionado. Lo he cogido y he dicho, bueno, pues vamos a ver una cosa, vamos a ver. Me he quedado con la parte terrenal, provisionalmente he dejado al patrón a un ladito y me voy a centrar aquí. Voy a intentar, a partir del cuadro, dar a conocer algunos nombres de estos actores anónimos y de paso, pues también le damos nombre y le ponemos cara a algunos de los no tan anónimos, pero que están en ese cuadro. Y empieza la disección. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por los representantes de orden civil. Y aquí tenéis que no son otros que los comisarios de barrio con sus vocales y vecinos. Los tenéis ahí, esos personajes de la derecha representan en el cuadro a los comisarios de barrio con sus vocales y vecinos que sí estuvieron todos presentes en la función del voto, de los que no conocemos nombres, pero yo he intentado le he dado el nombre de todos los comisarios. Evidentemente podría poner tanto los vocales que también firman en el documento que tú citabas antes. Ahí los tenéis de todos y cada uno de los barrios, algunos muy interesantes, los nombres de muchos de estos comisarios, quedaría para otro momento. Ahí los tenéis y están ahí representados. ¿Quién más hay en esta escena? Bueno, y esto es una hipótesis, esto no lo puedo asegurar. A la derecha, la señalo aquí, mi hipótesis es que es la figura de la priora del convento de las Reverendas Madres María Luisa de Marichalar, una de las representantes del cuerpo eclesiástico. Ahí está. Y otra hipótesis
es que este personaje de aquí pueda ser o Juan José Salomón o Serrano Carriola. Porque además visten uniforme militar y los dos son marinos. Esto es una hipótesis, esto no lo puedo asegurar. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver, en representación del estamento militar asistieron, que ya lo sabemos, Carlos Antonio de Torres Angulo Villavicencio y Ramírez de Arellano, cuarto marqués de Arellano, capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, interino hasta que toma posesión Mazarredo. 9 años después fallece. Bien. Coincidencia, y al hilo de las coincidencias de San José, el marqués de Arellano, que no sé si es una coincidencia, es vocal del barrio de San José. Vive en la Real Villa de la Isla de León y es vocal del barrio de San José. Además de él, Joaquín Cañaveral, teniente general, Francisco Carlos Gorriola, Antonio Chacón, Francisco Javier Rovira, todos estos estuvieron en la celebración del voto. Y no están en el cuadro. No lo voy a leer todo muy rápido, Santi, porque quiero que dé para luego preguntas y eso. Muy rapidito. ¿Quién representa al ayuntamiento para formalizar el voto? Sabéis que el ayuntamiento elige a 2 personas para formalizar el voto. Juan José Cairá, regidor bienal, administrador de fábrica y cargada de la Real Salina, y hermano mayor de la Hermandad del Carmen en 1801. Y también elige a nuestro querido, conocido, Juan Serrano Carriola, regidor bienal y cirujano de la Armada. Pongo ahí a un ladito, no me lo quiero olvidar, a Juan José Salomón, que era marino, también teniente de navío, y se ve obligado por las circunstancias a representar el ayuntamiento el día del voto, porque sabéis, no sé si yo lo digo, ni el alcalde mayor, ni el regidor bienal, ni Aldama, ni Bermolen pudieron asistir porque estaban enfermos, eran malos tíos. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora quiénes son los elegidos por parte del estamento eclesiástico para formalizar el voto. 2 personas, 2 presbíteros, Juan María de Rueda y Antonio Martínez, y no están en el cuadro. Antonio Martínez se da también la circunstancia que es el mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial, que lo hemos citado antes. Sabéis que el mayordomo de fábrica de la iglesia es el que tiene el encargo de administrar el dinero perteneciente a la parroquia y suministra, mantiene la indumentaria de los párrocos, los objetos para el culto y en general se encarga del buen estado del templo. Además, ¿quién asistió? Y sí están en el cuadro. Fray Salvador Moreno, que es el presidente de San Francisco, que lo tenéis a la derecha, que es el franciscano. Simón María Montilla Freire, el vicario de las reverendas madres religiosas, que no está en el cuadro, yo no explico por qué. María Luisa de Marichalar, la priora del convento, que os la enseñé antes en la otra foto, y Pedro Alcántara Correa, que es el notario eclesiástico y que escribano de su majestad, que tampoco está en el cuadro. Sí están en el cuadro Fray Alberto de San José, superior presidente de las Carmelitas, no podía faltar, pero no pudo asistir porque estaba enfermo, pero no pudo asistir ni él ni ninguno del convento de los Carmelitas porque estaban todos en sus celdas enfermos. Hay una carta que se conserva en el archivo, muy emotiva, que no le iba a traer porque tampoco sabía, que otro día si queréis lo podemos leer, es muy emotiva en el que justifica la ausencia de los Carmelitas. Fray Alberto de San José justifica la ausencia de los Carmelitas y dice que de su celda pues están rezando por todos los que están presentes en la iglesia, haciendo el voto de San José. Una carta muy bonita. Bueno, pero si está en el cuadro, que lo tenéis representado aquí arriba. Bueno, yo lo he puesto ahí en medio, con su permiso, está en el lado, está aquí, en esta esquinita de aquí, y lo tenéis aquí. ¿Y quién es este? Hasta ahora se le había atribuido a Simón María Montilla Freire. Yo creo, y es una idea que yo tengo, que es Francisco Castañeto Pasquín, que es el vicario de las iglesias de la Villa de León.
Entonces mi teoría es que este señor es Francisco Castañeto Pasquín. Bueno, una cosa que ya veremos, es una teoría que yo... La hermana María Luisa Marichalar ya os la enseñé de la otra forma. He dejado para el final los que tenía que haber puesto al principio, pero los he dejado al final, que son el alcalde mayor, Juan Antonio Aldama Ayala y Bustamante, y el regidor vitalicio y decano, Juan de Malpica y Bermúdez, porque a pesar de que los dos estuvieron al frente de todas las acciones y decisiones que se tomaron en esta fecha, desgraciadamente no pudieron asistir al voto por encontrarse enfermos. Y es curioso también que a lo largo de la lectura de las actas capitulares de 1800 es una tónica habitual que falten a los plenos, porque la enfermedad tuvo que hacer estragos, ¿no? No se cita la enfermedad, pero bueno, yo supongo que sería una causa en la que muchas veces algunos de los diputados están ausentes en los cabildos. Curiosamente, sí están en el cuadro. A ver si este es el alcalde mayor, Juan Antonio de Aldama, y esto es otra hipótesis. Aquí a la derecha, a vuestra izquierda, está, aquí lo tenemos, Juan Malpica y Bermúdez, regidor vitalicio y decano. Y esto es otra hipótesis. No está en el cuadro, pero no lo quiero olvidar, porque sí que es verdad que está en toda la documentación, pero siempre al final lo obviamos, y es el escribano de Cabildo Bartolomé Calde Gómez, que aunque no aparece en el cuadro, insisto, están los papeles por su firma, pero casi nunca lo recordamos, como si esa figura, pues, como es escribano de su majestad, pues bueno, limítate a dar fe, ¿no? Y jugó un papel muy importante, porque, como sabéis, el notario es el que da fe y es el encargado de dar fe y de documentar las decisiones y los actos del cabildo, que es el papel que desempeña ahora mismo la Secretaría General del Ayuntamiento, ese papel, ¿no? Y yo ya termino, termino con... Esto es una ficción, yo lo llamaba esto una ficción, una representación de lo que pudo significar para una persona todo lo que pasó durante este periodo de tiempo, y es José Tomás de Cirarte, vecino y vocal del barrio de Viñuela. En concreto vivía en la calle, como ya sabéis, vivía en la calle de Soledad, de la Soledad actual doctor Celier. Esto es un dato que yo no lo sabía porque me lo ha aclarado Juan Manuel, quien si no. Amén. Me lo ha aclarado esta tarde mismo. Y yo lo pongo porque, bueno, quién sabe si pudo ser el que talló la figura de San José, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Y sobre todo porque me hacía ilusión ponerlo, porque quién sabe si entre las personas que están representadas en el cuadro no puede estar Cirartegui. ¿Por qué no? Asistió al voto, decidió el patrón, activamente vocal de su barrio de Viñuela junto con su su cuñado, Job, y acabó así, ¿no? Y pensando que, bueno, ¿por qué no está ahí en el cuadro? ¿Y por qué no? No me quiero acordar de que podría ser, y bueno, y así acabó. Perdón, esto no es así, esto es así. Pues nada, muchas gracias. Esto es lo que yo quería. Pues... Así denso, muy denso, pero que sí deja abierto. Comentaba con Alejandro el otro día que esta documentación da para trabajarla mucho, porque yo me dedico a estudiar fotografía, pero a mí me gusta hacer una visión completa de lo que estudio, no solamente desde el punto de vista, pues, del procedimiento, del autor. Yo creo que todos los datos que se pueden obtener son los que aportan, y yo creo que los acontecimientos que se vivieron en esa época todavía tienen mucho que contar. Fijaros lo que yo he hecho hoy, yo lo he hecho desde el punto de vista del dinero, que era una cosa muy desagradable. Pero era
reforma que tenía para saber a quién se le pagan las cosas y aparecer su nombre. Y esa es la finalidad un poco de esta breve... Vamos a compartir las dos imágenes. La de la firma de Cirartegui me va a venir muy bien para lo que vamos a comentar. ¿Te la dejo aquí? Esa, déjame la proyectar como hablábamos antes. Y también la de la lápida y la del cuadro del voto. Vale, pues tú me dices cuál es, yo te dejo esta. Esa, y después la que Y la que comentábamos antes, la de la lápida y el cuadro del, la lápida de la iglesia mayor y el cuadro del voto. Pues cuando tú me digas, te la Exactamente. Que de eso habíamos quedado que sería interesante conocer un poquito más la imagen actual, la imagen que todos conocemos, la imagen de San José. Imágenes de San José hay muchísimas, pero el patrón actual, ¿cómo nace aquello? A ver. Pues precisamente le comentaba a Diego que dejara esa reseña, esa firma de José Tomás de Cirartegui para hablar un poquito de quién pudiera ser el posible autor de nuestro titular, el titular de la esclavitud y, por supuesto, el patrón de San Fernando, ¿no? Hacíamos referencia, en primer lugar, a esas fechas importantes hasta llegar al año 1800. Diego ha hecho referencia a las fechas principales que van desde agosto hasta noviembre de 1800. El 15 de septiembre, cuando se toman los primeros acuerdos, el 19 de octubre, que es cuando se jura en la Iglesia Mayor hacer cumplir ese voto con todos esos principios, incluyendo la celebración perpetua de una función el día de los desposorios, las honras a los difuntos, el Te Deum, y un culto externo muy interesante que se celebraría después de la primera función del voto, que fue, en este caso, la procesión con los esposos, a las 3 de la tarde de ese primer 26 de noviembre del día de la función del voto, que todo parece indicar que fue San José, en este caso, patrón, nuestro titular, junto con la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen que constan en los documentos que tiene el propio convento, y así se ha hecho referencia en publicaciones de hace varias décadas, que los carmelitas vinieron a la Iglesia Mayor con la Virgen del Carmen para reafirmar y fortalecer ese voto a San José, con lo cual, evidentemente, la procesión lo más probable es que fuera con San José y la Virgen del Carmen. San José es recién nombrado patrón y la Virgen del Carmen como referente mariano de la isla. Pero sin embargo, entre 1766 y 1786, aunque existe esa bula del copatronazgo, no sabemos exactamente qué imagen pudiera tener ese referente patronal. Al menos no tenemos constancia todavía. Entre 1766 y 1786, aunque sí sabemos que existen cultos importantes a San José en la isla de León. Evidentemente en el convento de los Padres Carmelitas, a esa imagen de San José maravillosa del siglo XVIII que existe allí. También estaba la imagen del Hospital de San José, de Tomás del Valle, una imagen de gran valía artística también, y también está documentada en la Iglesia Mayor una imagen de San José desde el principio prácticamente de la fábrica de la Iglesia Mayor de Juan Gandulfo, de la que actualmente pues desconocemos su paradero, pero está documentada. Sin embargo, a partir de entre 1783 y 1786 sí podemos tener las primeras referencias hacia nuestra imagen titular. ¿Por qué digo esto? Porque en 1783 se solicita la creación por parte de un grupo de devotos de la Congregación del Santo Cristo de la Misericordia, la Virgen Inmaculada y el Patriarca San José. La aprobación de esta congregación viene en el año 1786 y hace pocos años se descubrió por parte de María Cristina López que la vara de San José, de nuestro titular, está marcada con el año 1786. Es decir, que nuestro titular, la imagen del patrón de la isla, como compatrono, pudiera ser en origen el titular de esa primera congregación que tuvo a San José como titular, no como único titular ni como imagen principal, sino como cotitular. El hecho de que se fundara en la Escuela de Cristo, en la actual calle Pérez Galdós, nos puede explicar también cómo, a posteriori, después de la fundación de la esclavitud de San José en 1789, en la que
se hace referencia a él como compatrono, y es interesante lo que comentaba Diego antes sobre los gastos del ayuntamiento en la celebración de la fiesta del patriarca y las funciones del voto, porque concuerda perfectamente con lo que se recoge en las constituciones fundacionales de 1789, que es que la celebración del 19 de marzo no constaba, digamos, como culto propio o que no lo costeaba la esclavitud, sino que lo hacía el ayuntamiento como compatrono que es. Es decir, que concuerdan perfectamente las dos fuentes. Las fuentes del ayuntamiento, los gastos, con lo que decía el Estatuto de la Esclavitud de 1789. Con lo cual, la referencia a San José como compatrono pudiera tener el antecedente de la congregación del Cristo de las Misericordias, como era conocida popularmente, contra el pecado mortal, y posteriormente con la esclavitud de San José, que ya con toda certeza lo tenía él como compatrono, como titular y compatrono, 1789. Evidentemente, pues, las primeras referencias documentales y fehacientes que tenemos de él como imagen patronal, pues serían claramente de 1786 a 1789. De 1786 y 1789. La imagen aparece o está situada en estos primeros actos finales del siglo XVIII en la iglesia mayor, en lo que sería la capilla del duelo actual, donde está el cuadro de las ánimas, ¿vale? Entonces, chocaba que una imagen patronal, en este caso, con patrono y después como patrono, tuviera un lugar en principio un poco desacorde a la importancia y la relevancia que tenía para la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta esa fundación de la congregación en 1786 y la fundación posterior de la esclavitud de 1789, suponemos que la imagen se traslada a la iglesia mayor y ocupa un altar en el lugar que pudiera quedar disponible en el templo. Es decir, que la imagen podría venir de la Escuela de Cristo y pasaría a la iglesia mayor. Ese lugar o esa ubicación quedaría resuelta, como sabemos, ya en 1839, cuando San José ocupa el actual altar y la actual capilla. Con la extinción de la Hermandad de la Esperanza, San José, la esclavitud, solicita ocupar ese lugar con una serie de condiciones. Entonces, la imagen de San José, nuestro titular y patrón de San Fernando, pues, primero ocuparía ese lugar, digamos, en la capilla del duelo, y evidentemente suponemos que la esclavitud durante mucho tiempo pues estaría buscando darle preeminencia y darle el lugar que le correspondía a la imagen en otra ubicación acorde a la importancia y la relevancia que tenía. En este sentido, pues, la imagen de San José, nuestro patrón, nuestro titular, pues, desde un principio sería parte de la fábrica de la iglesia mayor. Hace un par de años, creo recordar, tuvimos conocimiento de un documento, un recibí, por el que constaba la restauración de la imagen del niño, una nueva encarnadura, la realización de unas nuevas manos y el barnizado del rostro, si no recuerdo mal, era la descripción que decía el recibí de la imagen de San José por parte de Juan Correa en el año 1811. Y eso lo paga la fábrica o la mayordomía de la iglesia mayor. Es decir, que el arreglo, la restauración de la imagen corre por cuenta de la iglesia mayor. ¿Esto qué nos da a entender? Porque desde un principio la iglesia mayor en este caso, pues ejercía como propietaria de la imagen, aunque evidentemente era titular de la esclavitud de San José. Ya en este sentido nos da nociones de cuál es la trayectoria material y la trayectoria histórica de la imagen. Es decir, 1783-1786 cuadra con el descubrimiento de esa fecha en la marca o en el punzón de la vara del santo. Después tenemos la fundación de la esclavitud en 1789. José Tomás de Cirartegui empieza a ejercer como maestro escultor del Arsenal de la Carraca a partir de 1780. La trayectoria artística, en este caso del escultor,
concuerda perfectamente con los pasos o los documentos históricos de fundación de las congregaciones que le pudieron dar culto. Es decir, tenemos la fecha de 1786, tenemos la de la esclavitud de 1789, es muy probable que fuera encargada por esa primera congregación, pasara a ser titular de la esclavitud, porque los mismos fundadores del anterior también fueron fundadores de la esclavitud. Y si la imagen ya estaba realizada en 1786, pues pasaría a ser titular de la hermandad que le toma el relevo como titular de la esclavitud de 1789. Y por otro lado, evidentemente, pues los rasgos morfológicos de la imagen concuerdan perfectamente con la de otras imágenes y documentadas en San Fernando. El Cristo de la Expiración, 1788, y el Cristo Yacente del Carmen, de 1792-1793. Antes del descubrimiento por parte de María Cristina de la fecha de la vara del santo, 1786, pensábamos que la imagen del patrón era posterior a la de los dos Cristos. Y actualmente, muy probablemente, la imagen del patrón sea anterior que Expiración y que Santo Entierro. Es decir, que San José, en todos los sentidos, es el padre de los dos Cristos. Por cronología y, evidentemente, pues, porque es su padre, San José. Entonces, evidentemente, concuerdan todo lo que son las fuentes históricas, concuerdan los rasgos morfológicos, evidentemente, son evidentemente los parecidos, y bueno, si ponemos la imagen del cuadro del voto y de la lápida, sobre todo el caso de la presencia y la ubicación de la lápida junto al altar de San José, que es colocada, como decía Diego, el 25 de abril de 1801, un día antes de la colocación del cuadro del voto en el ayuntamiento, que fue el 26 de abril de 1801, nos marca perfectamente, nos refrenda quién es la imagen patronal y a quién se solicitó la intercesión para la erradicación de la epidemia de fiebre amarilla. Por otro lado, en la conferencia del padre Álvaro hacía mención claramente a cuál pudo ser el referente o el origen de la imagen que pudo inspirar la imagen de San José que aparece en el cuadro del voto a la autora, Riemeyer, y que son una serie de grabados en las que aparece San José con el niño pequeño oferente. Evidentemente, Riemeyer es fiel a su estilo. Ahí no aparece retratada la imagen del patrón. Aparentemente no aparece retratada la imagen del patrón, la imagen que atribuimos a Cirartegui, pero sí se trata de un San José oferente, un San José con el niño en brazos, no es un San José itinerante. Y aparte también, en este caso, me atrevo a hacer una suposición, la imagen del cuadro también presenta las características sandalias que presenta la imagen del patrón. Pero eso es un detalle que aprecio yo, evidentemente, y que puede ser un poco más subjetivo. Pero la imagen de San José del cuadro es una imagen de San José oferente y no es una imagen de San José itinerante. Evidentemente, la imagen del patrón ahí existía, pero el Riemeyer es fiel a su propio estilo, y lo mismo que es también fiel a su estilo cuando hace, por ejemplo, el tondo de San Juan Bautista del patrón de Chiclana, que los rostros y la morfología es muy parecida a la de San José. No retrata la imagen del patrón de Chiclana en este caso, sino es fiel a su estilo y se inspiraría igualmente en grabados y en pinturas también propias de la época que él considerara más idóneas para representar a la imagen del santo. En definitiva, pues, básicamente es lo que podemos decir. Existe dos bulas que hacen referencia a San José como patrono, y evidentemente la bula de 1800, en la que lo proclama patrón canónico principal, aunque la bula es de 1802, pues evidentemente hace referencia clara a nuestro titular y a la imagen del patrón, en tanto que ya tenemos dos documentos eclesiásticos, fundamentalmente la de la esclavitud, que se remonta a 1789, que hace expresamente a él referencia como compatrono, y el titular es compatrono, fiel a la bula anterior a la de 1800. A partir de 1800, si hubiera habido otras reglas nuevas, pues ya se referiría a él como patrón canónico principal, pero para eso tenemos también ya la propia bula del patronazgo y tenemos la fuente y los documentos del ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, vamos a tener poco, pero unos 7, 8, 10 minutitos para que seáis vosotros los que preguntáis a la mesa
alguna curiosidad, alguna duda, algo interesante sobre estas magníficas conferencias, porque aunque tienen un punto en común, son temas distintos, pero que se cruzan muchos de ellos, y con la figura de San José como referente. No sé, ¿tenéis algo que comentar en relación a este tema? Hacerle algunas preguntas, tanto a Diego como a Juanma. A ver, Juan. Hola, Diego, muchas gracias. El padre de Castañeto era vicario, como tú bien has dicho, de las iglesias de la Villa de la Real y de León, y también era el cura párroco de la iglesia mayor parroquial. Su firma aparece en infinidad de documentos, como tú sabes, y fue muy curioso la forma de elegir el patrón en el año de 1766, porque había que cubrir necesidades y entre ellas nombrar un patrón. Y entre los varios pretendientes que hubo en aquel curioso cabildo de tablas que se realiza frente en plena calle Real, mi nueva calle Real, imaginaos la escena, el público reunido en la calle Real frente a lo que era la escribanía de cabildo, que era la sala capitular, porque todavía no teníamos ayuntamiento. Tuvieron que elegir con una papeletilla entre los diferentes representantes que había. Estaba, como bien sabes tú, sale por mayoría aplastante el patriarca San José. Pero otro de los que iban es el San Juan de Nepomuceno, que es el patrón de nuestra infantería de marina. San Juan de Nepomuceno, efectivamente. Claro, también tiene sentido. A fin de cuentas, la Armada era uno de los pilares, bueno, sigue siendo uno de los pilares de la historia de la isla y del presente. Había otros pretendientes más en aquel día, curioso. Creo que era hasta el Nazareno, llegó a estar, o San Fernando y San Germán. No, en este caso Nazareno no. Al Nazareno se recurrió antes que a San José para, precisamente en acción de gracia, para librar a la población de la epidemia de fiebre amarilla, y a la Virgen de la Salud también, que estaba en su propia capilla, la Virgen de la Salud y al Nazareno. Pero evidentemente pues las circunstancias pues no se dieron, evidentemente. Y el último recurso, pues en este caso fue San José. El ayuntamiento tuvo esa memoria de hacer esa última intercesión, esa última petición a San José, teniendo presente esa proclamación, ese patronato de 1766, y ahí es cuando pues, bueno, se dieron las circunstancias humanas y divinas para que finalmente remitiera la epidemia. Tuve la suerte de elegir, bueno, he leído toda la colección de libros capitulares, desde el primero de 1766, el primer cabildo se celebra el 28 de enero de aquel año, y el libro capitular de cabildo de 1800 es espectacular. Juan José Cairá era un regidor nuestro, este hombre se comisiona, se encarga de preparar y organizar los entierros, de pica de campanas, de comprar incluso un carro mortuorio para transportar los cadáveres, que después con el tiempo se convirtió en el famoso carro de la carne. Es un libro muy curioso que tiene mucha sustancia. Eso si lo cotejas con el libro de cuentas, porque yo vuelvo a cuentas, libros de cuentas de propiedad de Reyes, cita pues a quién se le compra el carro, cómo se le carga, todos esos datos sí lo tenemos ahí. Donde se guarda incluso. Sí, donde se guarda, cuánto cuesta, a quién se le encarga las maderas. Pero aparte hay un expediente que todos los datos que vienen originados por la misma pandemia en sí, Claro. por la epidemia en sí, ¿no? Y también es muy interesante, ¿no? Es que va todo al hilo, es que no se puede hacer, hay que hacer una lectura continua de todo, no se puede hacer estancos a la hora de hacer estudios, ya sabéis, ¿no? Los historiadores sabemos que no se pueden hacer huecos, no se puede estanquear, hay que estudiarlo todo al completo, ¿no? Entonces la lectura hay que hacerla de todo completo, y es verdad que siempre aparece la figura de San José, en esta época es el eje de la desesperación del pueblo, ¿no? Que al final cumple una promesa. Y como tú bien citas, Diego, que había muchas excusas por personas enfermas, imaginaos la población, se calculaban en 10.000 personas, no contabilizaban a los párvulos, y murieron 4.000, que fueron a enterrarse en el cementerio del Pedroso. Todavía los cuerpos están ahí, muchos de ellos. Es curioso porque en algunos de los documentos de los comisarios de barrio aparecen los vocales, pero no aparece su firma. Incluso en algunas aparece una cruz.
se palpa en la lectura de los documentos. Aquella crudeza. Sí, tremendo, sobre todo en el expediente de las fiestas de la epidemia. Se llama las fiestas de la epidemia. Fíjate qué cosa. Nos va describiendo exactamente en qué se gasta el dinero, y precisamente no se gasta en fiestas. Claro. Pues... sí. Simplemente, al hilo de Sí. lo que decía de la ubicación de la imagen, una cosa curiosa, porque todavía no me conozco la más, es que precisamente el banco del altar de la Hermandad de Columna se aprecia que tiene la sierra y la vara de San José. Y de hecho, pues, no sé si puede ser incluso una suposición, o incluso no sé si está o hay algo que lo soporte, Que estuviese allí. que probablemente ese altar fuera en el que estuviera San José en el duelo. Y después, cuando se funda la Hermandad de Columna, los hermanos en el siglo XIX, probablemente porque el altar de Columna parece como una composición de diferentes altares, como de piezas de distintos que se hace una composición en el altar, porque de hecho la parte de abajo no tiene nada que ver con la de arriba y tal. Pues se utiliza, cuando ya San José pasa al altar de la Esperanza, bueno, a la ubicación y se hace el altar, pues parece que ese banco pues, se utiliza para el altar de Columna y curiosamente pues, tiene la serie de la barra, ¿no? El grabado. Y en este caso no es exactamente la Sierra de la Barra, es el anagrama de José, el Joseph. Es curioso, sí, es curioso que en el banco de columna aparece el anagrama de José, además enmarcado en un medallón rocalla, creo que. Hombre, está documentado que en la Capilla del Duelo había dos altares gemelos, a ambos lados de lo que, si no recuerdo mal, estaba un crucificado que podía ser el Cristo de las Misericordias, que también pudo venir de la Escuela de Cristo cuando se trasladan las imágenes y demás. Puede coincidir más o menos en la fecha porque en 1839 se traslada San José a su actual ubicación, que no es en su actual altar, porque el actual altar es de 1899. Además se bendice el 26 de noviembre de 1899, el día de la función del voto, que fue sufragado por suscripción popular, en este caso. No en este caso ni por la esclavitud ni por la asociación josefina, sino fue por donativos de distinto origen. Y coincide también la construcción de ese altar con la llegada, si no recuerdo mal, de la Virgen de las Lágrimas en 1899, que la Virgen de las Lágrimas estuvo en principio en esa Capilla del Duero, probablemente en el altar que desocupó San José, y después pasaron los titulares a su actual ubicación. Es decir, que está relacionado y concuerda también con la fecha aproximadamente. O pues mira, una vinculación más entre Columna y San José. Bueno, Un dato curioso sobre San José, que todavía queda el rótulo del nomenclato a San José, que en nuestros días existe. Y fue un pequeño mosaico de eran bastantes, que el ayuntamiento encarga en 1785 y 1787 se colocan, y eran nombres de santos con motivos religiosos que le da el vulgo a las calles. Los números los tenía que pagar el dueño de la finca, mientras que el rótulo de la calle o del barrio lo pagaba y lo colocaba el ayuntamiento. Pues de San José lo podemos ver todo hoy en día, tamaño 15 por 15, y está en lo que es la esquina de la calle Real con la calle Lozada. Está metido en un pequeño hueco. que además es precioso, porque Es de los pocos que de quedan. los pocos que quedan, y es una verdadera maravilla. Y habría que conservarlo porque quedan muy pocos. Y esa era una de las antiguas calles de San José. La calle Losada, La calle Alcedo también fue. la calle Alcedo, una calle también en las Siete Revueltas, creo que la calle Barceló, creo que también era de San José. El niño. San José y el Niño, San José y San Antonio, que se conserva actualmente, el segundo tramo de la calle, después está Juan de Austria, está San José y San Antonio, y precisamente, si no recuerdo mal, la más moderna, entre comillas, es la propia calle San José, actual, la que se ha conservado, que es la que se abrió para el hospital de San José que fundó Fray Tomás del Valle, donde también fueron atendidas las víctimas de la epidemia. De la epidemia. En mayo presenté un libro sobre este tema. Actualmente, con motivo del aniversario, pues bueno, se vuelve, bueno, la historia no se repite, la historia rima, ¿no? Se van a colocar, gracias a la colaboración del ayuntamiento, placas en las calles del barrio de San José, que está junto a Carlos III, porque todas esas calles del barrio están inspiradas en San José, con distintos motivos, distintas escenas de San José, con lo cual
se vuelve de alguna manera a recuperar rótulos de calle en nomenclátulos relacionados con San José. No directamente con su nombre, pero con nombres relacionados con la vida de San José, que era lo que se solicitó en aquel momento. Bueno, llevamos algo más de una hora hablando sobre el patrón de San Fernando con Diego, con Juanma, y yo creo que a partir de ahora me parece interesantísimo lo que está haciendo la hermandad, de poner en pie la historia de nuestra ciudad, porque a fin de cuentas es poner en pie la historia de la ciudad, que va de la mano de varios pilares, y uno de ellos es la figura de San José. Ciclos como el que hacéis, conferencias, mesas redondas como la que hacéis, lo que a fin de cuentas hace es que nosotros aprendamos a querer nuestro pasado, apreciar nuestro pasado, algo indispensable para llegar a conocer y a querer y a plantear bien nuestro futuro. Así que eso os lo tengo que agradecer ya como hermano de la hermandad, pero como simple cañeille, como simple isleño, porque es algo fundamental, y gracias también a los medios de comunicación que forman parte importantísima de extender todo esto al resto de la ciudad. A partir de aquí, Alejandro creo que tenía, bueno, ya, para poner punto y final, que exactamente dar una serie de detalles, y creo que es el momento, pues cuando tú quieras, hermano mayor, por cierto, desde luego de la Hermandad de San José. Bueno, será José Luis Cordero quien cierre el acto, sí, pero previamente vamos a hacer la entrega de detalles a los participantes, y bueno, reitero el agradecimiento a los tres, al Ayuntamiento por supuesto por haber colaborado y haber puesto a disposición el centro de congresos, a Joaquín también por su presencia en las tres conferencias junto con José Luis, y bueno, pues vamos a entregar esos detalles. Yo a todos los demás, a los presentes, aprovecho para invitaros a los cultos del voto, que los comenzaremos ya en breve, ya estamos en el mes de noviembre, el mes del voto. La función, como saben todos, es el día 30 de noviembre, primero de Adviento, y previamente tendremos el día 28 el traslado de San José desde su capilla hasta el altar mayor, y el día 29, como viene siendo costumbre, la misa de Requiem. Tenemos pendiente ubicar ese acto de entrega de inauguración de las placas del barrio de San José, en el que bueno, pues hemos contado nuevamente con la colaboración del Ayuntamiento. Eso esperamos hacerlo también en breve, así que esperemos poder dar en breve información al respecto, y ya todo lo que va a hacer y presentar la hermandad en estos próximos días va encaminado a preparar y a disfrutar de los cultos del voto, a los que por supuesto invito a todos los que estáis aquí. Bueno, pues vamos a hacer esa entrega de detalles. Bueno, pues este es para Diego. Santi. Y bueno, Juanma, voy yo para allá porque ya por ahí coge complicado, o de eso para acá, como quieras. Ya se me ha pasado la dirección, pero yo voy a jugar de este lado. Bueno, pues tiene la palabra José Luis Cordero, en nombre de nuestro Ayuntamiento. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer de nuevo tomar la palabra en los actos de esta hermandad, y aprovechar pues para saludar
a todos los presentes, a mis compañeros de la Corporación Municipal, del Hermano Mayor, y como no, pues saludar y felicitar a nuestros ponentes del día de hoy. Como bien decía el Hermano Mayor, bueno, pues hoy cerramos este ciclo formativo en el que hemos venido pues a conocer un poco más pues la historia de esta tradición del voto, el propio cuadro que lo representa y que lo recuerda, y el significado general, ¿no?, del voto, que fue la conferencia o la mesa redonda de la semana pasada. Como bien ha dicho Santi a la hora de finalizar la mesa redonda, bueno, pues agradecer cómo el poner en valor al final este tipo de iniciativas, que lo que hacen es a través con el objetivo, ¿no?, de conocer y de dar a investigar sobre lo que es la figura del voto y el cuadro. Bueno, pues al final hemos tratado en estos 3 días pues de conocer un poco más pues la historia del voto, la historia de la figura de San José y la historia que va asociada pues a la ciudad de San Fernando y a su propio ayuntamiento. Como bien decía Diego al principio, ¿no?, como he comentado en las últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de participar, por fin este pasado domingo se pudo recibir el cuadro del voto en el ayuntamiento, y ya desde esta misma semana está ya instalado felizmente en lo que era la antigua capilla de las casas consistoriales, con lo cual pues a partir de este momento todos los isleños, isleñas y visitantes que vayan a visitar el ayuntamiento pues formarán parte de esa visita y podrán conocer y podrán ver esta obra. Así que nada, felicitar a la hermandad por todos los actos que ha tenido durante este 225 aniversario del voto. Emplazarnos, pues como bien ha dicho Alejandro, que esperemos que antes de que acabe el año podamos colocar e inaugurar esos rótulos conmemorativos en el barrio que lleva el nombre de nuestro patrón, y a todos los demás, pues nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y muy buenas noches.